Ya. Bueno, ahora entonces continuamos con este último bloque de este curso. Ya estamos finalizando con este tema que es la equinococosis quística y datidosis. Y para ello contamos con la doctora Litsi Villalón. Ella es parasitóloga, referente del programa para la Seremi de Valparaíso y es asesora también del Ministerio para esta enfermedad. Ella pertenece al Hospital Dr. Gustavo Frique del Servicio de Salud Viña del Mar Quillota. Adelante, doctora. Ya. Buenos días. Mil disculpas por mi falta de tecnología y que me pilla siempre. Eh, Muy agradecida por poder estar acá compartiendo la experiencia. La verdad es que varias cosas de las que ya las ha dicho Jorge, ¿cierto? Pero vamos a tratar de darle toda la parte clínica, digamos, y experiencial a través del tiempo con la etidosis. La siguiente. ¿Cierto? Darle otra mirada, bueno, respecto a la definición, ¿cierto? Que esta es producida, esto es una zoonosis, producida por céstodos, ¿cierto? Recuerdan los céstodos, los gusanos, por el Echinococcus granulosus, ¿ya? Descubierto por Carl Asmund, que tiene una distribución global, como ya dijeron, y el humano es un hospedador intermediario accidental, ¿ya? Y tiene que se caracteriza por la formación de quistes en los órganos que ya dijimos, y el tratamiento requiere el tratamiento, el manejo previo y posterior, un manejo multidisciplinario. La próxima, ¿cierto? Para recordar un poquito de todos los parásitos, ¿cierto? Recuerden que tenemos los protozoos, los helmintos, los artrópodos, son los tres grandes grupos, y dentro de los helmintos tenemos a los nemátodos, que son los gusanos redondos, y tenemos a los platelmintos, que son los gusanos planos. Y estos son los céstodos, que es una tenia, y aquí tenemos a la tenia Echinococcus granulosus, que es la tenia del perro. La siguiente. Y aquí la tenemos, ¿cierto? Esta es una tenia que mide 3 a 7 milímetros, es muy pequeña, y la encontramos en el hospedador definitivo que es el perro, y que consta de 3 proglótidas. Hay algunas publicaciones que hablan que aquí en la parte pudiéramos estar viendo más, que podría tener 4 o 5 proglótidas, pero la verdad es que eh, en general hablamos de 3 proglótidas más el escólex, ¿ya? Y siendo la última proglótida la proglótida madura o gravídica, que es la que expulsa los huevos en el intestino y que sale finalmente con las deposiciones del perro. Aquí podemos ver, ¿cierto?, el escólex de esta proglotida, que es lo que vamos a ver también en los hospedadores intermediarios, en los quistes, vamos a ver estos escólices, ¿cierto?, con estas ventosas y la corona, la doble corona de ganchos. La siguiente. Y esto un poquito respecto, ¿cierto?, para explicar un poco lo que preguntaban a Jorge respecto de por qué mandar al ISP. Bueno, porque eh, en anatomía patológica lo que va a pasar es que te van a diagnosticar si es o no un quiste diatídico, si tiene escólices vivos o muertos, ¿cierto? Entonces uno podrá decir si es un quiste fértil o un quiste o infértil, si es que no encontramos nada, si tiene escólices vivos o no, ¿cierto? Eso nos van a decir en anatomía patológica. Pero la idea de enviarla al ISP es que puedan hacer, ¿cierto?, la la etipificación, porque se ha definido que el Echinococcus granulosus, sensulato, como se dice, es un complejo de especies, no es uno solo, y que normalmente el Echinococcus granuloso causa equinococosis quística y es la forma más frecuente que vemos a nivel global. El otro, ¿cierto?, es el Echinococcus multilocularis, que causa una equinococosis alveolar, ¿cierto?, que nosotros no lo tenemos en nuestro país, ¿cierto? Pero sí es bastante frecuente, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿ya? Y tenemos otros equinococos como el equinococo boyeli o el equinococcus oligartus, y que son bastante más raros. Pero tenemos estas 4 especies, siendo entonces la siguiente, por favor, el
La siguiente, gracias. El Echinococcus granuloso, como digo, ya no es una sola especie, sino que es un conjunto de especies con diferente especificidad de huésped y que por lo tanto va a incidir, ¿cierto?, en el mecanismo de daño o en el grado de infectividad. El Echinococcus granulosus, el censo lato que se llama, se divide actualmente en Echinococcus sensu stricto, SS, con las variantes genotípicas G1, G3, y es la que habitualmente se ha encontrado en los quistes hidatídicos humanos, que es la misma que se encuentra en las ovejas. ¿Ya? Entonces, por eso es importante para poder decir que en Chile tenemos, ¿cierto?, fundamentalmente el granuloso sensu stricto, que es lo que más frecuente. Y aquí también tenemos, digamos, estos otros, el Echinococcus felidis, el Echinus, ¿cierto?, que ya sus apellidos nos hablan que lo podemos encontrar en las especies animales, el Echinococcus canadiensis con las variantes genotípicas G6, G7, G8 y G10, ¿cierto? Pero el granulosus, el sensu stricto, ¿cierto?, parece ser el más frecuente en humanos y en ganado, y es lo que ha demostrado digamos, la realización de estos estudios a nivel del ISP. La siguiente. Esto a propósito de lo que decía Jorge, ¿cierto?, de las enfermedades que se han propuesto para la eliminación en el 2030, y aquí tenemos la equinococosis quística o hidatidosis. Personalmente, yo creo que eso no va a ser posible. O sea, al 2030 faltan 4 años. Poder eliminar, ¿cierto? Eliminar, como dice ahí, la equinococosis, la verdad es que requiere muchos años, ¿cierto? Hablábamos, tengo harto tiempo en esto, ¿cierto? Y hablábamos respecto a la enfermedad de Chagas, ¿cierto? Que tienen ahí unos corazoncitos, porque también, digamos, la enfermedad de Chagas es uno de mis amores laborales. Y en esa empezamos en los 90, y se decía que se iba a eliminar en el 2000. Estamos en el 2026. Hemos avanzado, pero todavía nos queda mucho. Entonces, en equinococosis quística hay que empezar a trabajar. Yo creo que es un trabajo lento, pero que tenemos que llegar a trabajarlo y poder en algún minuto sí eliminarlo, claro que sí. Pero requerimos de muchos actores. Lo siguiente. Y aquí tenemos el ciclo, ¿cierto? Y aquí, normalmente el ciclo ocurre aquí, entre el perro y el ganado ovino, el ganado ovino y bovino, ¿cierto? En que el perro va a eliminar, el perro tiene la tenia en su intestino, ¿cierto? Y va a eliminar los huevos que van a infectar el ambiente o las aguas, y estos animales se van a alimentar de los pastos infectados con esto, y en su interior no van a ser la forma adulta, sino que van a ser estos quistes, ¿ya? Estos quistes que se van a ubicar en el animal donde mismo se ubican en el humano, fundamentalmente en el hígado y en el pulmón, y que cuando existe, y que todavía existe, ¿cierto?, matanza domiciliaria, ¿qué ocurre? ¿Cuál es el escenario que existe, ¿cierto? Gente que cría animales, ovejas, corderos, cabritos, ¿cierto? Si hablamos de la cuarta región, y que y deciden matar un animal en su casa para comer entre la familia, y entonces están la gente que está matando estos animales y están los perros alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Al abrir el animal pueden aparecer estos quistes, que muchas veces en las zonas rurales llaman quistes de agua. Y entonces esos hígados y esos pulmones ya no se pueden ocupar. Y entonces se lo dan a los animales, perdón, a los perros. Y los perros están comiendo cientos de miles de escólices al comerse estas vísceras crudas.
y así al comerse estos quistes, ¿cierto?, que tienen los escólices que yo les mostraba adelante, van a formar estas tenias en su intestino y así el ciclo se perpetúa. Bueno, llega el hombre, ¿cierto? Y por cochino, yo siempre digo, por no lavarse las manos, ¿cierto? Por no tener un buen manejo con sus mascotas, se va a infectar con estos huevos que elimina el perro y va a pasar lo mismo que pasa en el animal, ¿cierto? En que estos huevos, ¿cierto? La oncófera se va a abrir y va a penetrar la pared intestinal y va a ir vía portal al hígado, que es el primer filtro, donde vamos a tener el 70% de los casos, si no va a pasar al pulmón y del pulmón digamos, al torrente general. La próxima. Y aquí vemos la composición del quiste. Estos son vesículas hijas que llamamos, porque hay que diferenciar entre hidátide, que es la forma parasitaria propiamente tal, ¿ya? La hidátide es la forma parasitaria o la forma larvaria de este parásito, en que está compuesta de dos capas. La capa laminar, ¿cierto?, que es semipermeable y deja pasar, ¿cierto?, ciertas sustancias para alimentar al quiste. La capa germinativa, que es de donde aparecen las formas parasitarias, se van a ir formando los escólices y de a poco, y también se van a formar estas vesículas hijas dentro del quiste que van a tener la misma composición del quiste madre. Entonces, estas que vemos acá abajo a la izquierda son vesículas hijas sacadas de un quiste más grande, que es lo que ustedes ven ahí abajo a mano derecha. Ese es un quiste hidatídico que ha sido extirpado. Y como ustedes pueden ver, es blanco nacarado, que es la membrana. Entonces, hablamos de hidátide cuando tiene estas dos capas. Y hablamos de quiste hidatídico cuando es porque, como es un elemento extraño, ¿cierto? El organismo crea una membrana, ¿cierto?, sobre esta hidátide, como una manera de proteger y de evitar el crecimiento. Entonces, sí, por eso que hablamos de quiste hidatídico. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en las hidatidosis óseas? No se forma, ¿cierto?, la capa externa, ¿cierto? Entonces tenemos hidátides solamente y por lo tanto tienen una mucho mayor posibilidad de ir creciendo. Y por eso que una hidatidosis ósea es tan, digamos, complejo tratamiento y complejo manejo. ¿Ya? La siguiente. Entonces, como veíamos, el 50-70% de los casos ocurren en el hígado, el 20-30% en los pulmones y el resto en los otros, y ahí vamos a tener riñón, pericardio, cerebro, vaso, hueso. ¿Ya? Aquí tenemos, ¿cierto?, como lo que les decía recién, un quiste hidatídico, en que aquí aparentemente he hecho una lobectomía, ¿cierto? Y tiene cada una de estas vesículas, son vesículas hijas, y cada una tiene dentro de ellas muchos escólices. Por lo tanto, y bueno, el contenido, porque es un quiste, por lo tanto tiene un contenido líquido. Y el contenido líquido está lleno de estas vesículas, está lleno de escólices, que cada escólex va a ser una futura tenia, ¿ya? O cada escólex va a ser un futuro quiste, si eso cae en algún otro en algún otro órgano, como por ejemplo si se rompe un quiste hidatídico, puede caer a peritoneo, ¿cierto? Y cae todo este material que es tremendamente antigénico. La siguiente. Aquí tenemos la misma imagen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se forma esta hidátide, ¿cierto? Cada uno de estas oncóferas que salieron, ¿cierto?, provocan una acción irritativa en el lugar donde se encuentren, el hígado fundamentalmente, y con la consiguiente reacción para que
lugar a la adventicia, una vez que es la membrana externa que yo les decía que crea el organismo, esa es la adventicia. Y y se va formando, ¿cierto? Porque primero se va formando cuando se llega a alguno de estos embriones a los distintos órganos, empiezan a formar, digamos, una cavidad vesiculosa y se va formando inmediatamente el quiste, a lo cual, digamos, la hidátide, a lo cual el organismo va a formar, va a cubrirlo con la adventicia, y el mecanismo de daño, como ya decía Jorge, ¿cierto?, actúan presionando los órganos. Entonces la sintomatología puede generar obstrucción, por ejemplo, si está en el hígado, puede generar atrofia de algunos órganos, puede generar cuadros obstructivos si está a nivel de pulmón, y es más fácil la ruptura en los quistes pulmonares, ¿ya? Y eso, por lo que yo les decía recientemente, de que esta hidátide en su interior tiene un material antigénico tremendo, puede generar una reacción, un shock anafiláctico, ¿ya? Entonces, pudiese ser que por un accidente, un paciente que no tiene idea que tiene un quiste, sufre un accidente, se golpea el abdomen y resulta que tenía un quiste diatítico y se le rompe. Y genera un shock anafiláctico que incluso puede llegar a la muerte, ¿ya? Y desde el punto laboratorio, lo voy a decir al tiro, si no se me va a olvidar después, ahí podemos encontrar eosinofilia. La hidatidosis no es una patología que genere eosinofilia, ¿ya? No como lo tenemos, ¿cierto?, en algunas enteroparasitosis, como lo vemos en la triquinosis, qué sé yo. Aquí no, solo cuando el quiste se rompe y va a generar alguna reacción de anafilaxia o una reacción alérgica. Ahí podemos encontrar eosinofilia. O sea, si encontramos eosinofilia, es, ¿cierto?, tenemos que preocuparnos. Otra posibilidad que nos puede ocurrir con estos quistes es que se infecten, que se abran, ¿cierto? Y es bastante más frecuente que los pulmonares, que se abran, ¿cierto?, a bronquio, y por supuesto entran las bacterias y vamos a tener finalmente un absceso. Ahora, con ello se nos muere el quiste. O sea, cuando el quiste se infecta, el quiste se muere. La siguiente. Ahora, respecto esto ya la clínica, ¿cierto? Puede ser, ¿cierto?, un periodo asintomático muy largo y, como bien decía Jorge, muchas veces son hallazgos por alguna, no sé, hemos tenido casos, por ejemplo, de una apendicitis en una niña en que se le hace un escáner porque cursaba con un dolor y cuadro clínico que tenía apendicitis y aparece un quiste hidatídico hepático. ¿Ya? Puede ser algún accidente en que contusión costal, se le toma una radiografía y aparece el quiste. Entonces, y esto es bastante frecuente, ¿cierto?, sobre todo aquellos que están en el sur. ¿Ya? O sea, es mucho más frecuente, como ya veíamos en la estadística, en las provincias del sur. Ahora, ¿de qué depende la clínica? De la localización. Generalmente los pulmonares son más sintomáticos porque por irritación nos dan cuadros de tos, ¿cierto? Entonces una tos persistente o que se rompan. Y del tamaño también por lo mismo, por lo que decíamos, porque van presionando los órganos. Bueno, las complicaciones por la ruptura de una siembra secundaria. O sea, podemos ver y vamos a ver alguno por ahí, me parece alguna radiografía en que vamos a ver el peritoneo sembrado de nuevos quistes porque ocurrió una ruptura. La siguiente. Esto ya lo mostró Jorge, ¿cierto? Es la sintomatología que puede existir cuando existe. Dolor, masa palpable, hepatomegalia, ictericia obstructiva si nos está obstruyendo, ¿cierto?, los conductos biliares, la sobreinfección, en el pulmón neumopatía por infección, la vómica hidatídica. Aquí, ¿cierto?, a nosotros nos han enseñado que
La vómica es un líquido muy salado. Los pacientes no lo describen como salado, lo describen como un líquido muy amargo, ¿ya? Entonces, hay que poner ojo. Y no es tan infrecuente, como digo, en los pulmonares. Yo creo que de los quistes pulmonares, que así les podría decir que he visto más en niños, eh, más de un 50% ha presentado vómica. Y todos hablan de un líquido muy amargo. Bueno, el derrame pleural, absceso pulmonar, eh, cefalea, convulsiones, digamos, tiene un síndrome de masa, ¿ya? Dolor crónico focalizado, fracturas patológicas. Eh, Tenemos el caso nosotros acá de un joven ya, pero ya esto desde el año 2021, eh, consultó por una hemiparesia derecha y llega a urgencia, se saca un escáner y aparece una lesión que inicialmente pensaron que era tumor a nivel de T1. Fue trasladado acá, digamos, todo lo que es neurocirugía está concentrado en el Hospital Van Buren, fue derivado para allá, lo operaron y apareció un quiste en T1, era un quiste óseo, en que hubo pequeños derrames de líquido. Y ese joven hasta el día de hoy sigue en tratamiento porque no hemos eliminado, no hemos logrado eliminar los quistes, o sea, porque no lo sacaron todo, no lograron sacarlo todo. Y sus exámenes de control, ayer lo vi, ¿cierto? Sigue teniendo lesiones quísticas a nivel de T1, que queda una porción, está con una fractura de la vértebra, él está asintomático, hubo una recuperación ad integrum, pero tiene que estar con tratamiento permanente. Lo dejamos descansar unos 2-3 meses y empezamos con el tratamiento, porque es la única forma que tenemos de mantener el quiste, digamos, y evitar que siga creciendo esta hidátide que está ahí. Entonces, son complejos, son muy complicados. Entonces, además hay que tener en cuenta, por ejemplo, al paciente. Este paciente, o sea, 16, hace 5 años atrás tenía 14, ¿cierto? Entonces, para tomarse los medicamentos, no se los toma, ahora había decidido, no los había tomado más, venía la mamá porque él no quería venir a control. Entonces, ¿cómo manejas tú eso? Entonces, por eso que también tienen que ser manejados a nivel secundario. Entonces, y tienen que ser también manejados por... Entonces, aquí yo también voy a hablar de las fallas que hay en el sistema. ¿Ya? Que, ¿cierto? Todo lo que contó Jorge que hay que hacer, ojalá fuera, pero no se hace. O sea, a este niño, en todos estos años, lo ha evolucionado una vez el neurocirujano, cuando es un paciente quirúrgico que debería ser evaluado por lo menos una vez al año, y no lo han evaluado. Entonces hemos mandado interconsulta, hemos mandado que vaya a la OIRS, qué sé yo, hemos hablado con los neurocirujanos para que lo controlen, ¿cierto? Porque tienen que ver, hay que evaluar cómo está en relación a la vez anterior, en fin. Y no. Entonces uno se encuentra con esos problemas. O sea, en que no tiene una evaluación y lo seguimos controlando nosotros acá nomás. Y tratando de convencerlo de que siga el tratamiento. Bueno, a nivel del riñón, ¿cierto? También la hidatiduria, que es muy poco frecuente, ¿cierto? Que eliminen como ollejos por la orina, porque en el fondo estaría en contacto con los cálices, ¿cierto? Y botarían el quiste hidatídico, una ruptura. No, yo no lo he visto nunca, ¿cierto? Pero sí hemos llegado a la nefrectomía total por quistes hidatídicos renal. La siguiente. Aquí nuevamente, bueno, lo mismo, lo que decíamos, después del pulmón, el riñón y el vaso son los más frecuentes, ¿ya? Los peritoneales generalmente son secundarios. Y como decía, en los niños es más frecuente el pulmón. Y lo mismo, repetíamos, 20-40% de múltiples. En los niños también. Entonces, esto que hablaba Jorge, la siguiente, de este 10% en niños, sí, pues es así. Eh, y eso habla de infección activa, por eso que es tan importante que nos manejemos
desde el punto de vista absolutamente global. No basta la cosa médica nomás. La tiene que estar, como decía Jorge, todas estas otras entidades comprometidas para poder eliminarlo, porque si tenemos un paciente de 60 años, claro, él se infectó hace 40 o más, ¿cierto? Pero si tenemos un niño de 11 años, de 5 años como hemos tenido, eh, estamos con infecciones activas. Entonces, y en los niños hemos tenido ciertos quistes bilaterales. Ahora, esta cosa de que el crecimiento del el quiste es lento, que dice 1 centímetro por año, que es lo que dicen todos los libros, en los niños no es así. ¿Ya? Tienen los tejidos más blandos y podemos ver que crecen 4 y 5 centímetros por año. ¿Ya? Y hemos tenido quistes en niños de 5 años, en niños de 3 años, quistes de 10 centímetros, que prácticamente ocupan todo el pulmón. Afortunadamente son casos que se han manejado bien, que se han operado, que se han tratado. Es súper importante el tratamiento. Ya vamos a llegar, ¿cierto?, al tratamiento médico, porque ayuda a que no tengamos, digamos, recidivas posteriores. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener diagnóstico en el hombre y en los animales, ¿cierto? En los animales, en el hospedero definitivo, estudio de la presencia del parásito en heces. Ahí, bueno, ahí se encarga, ¿cierto?, lo que es desde el punto de vista de la Seremi, lo que es autoridad sanitaria. Muchas veces hacen estudios, ya sea de los perros, pero es complejo porque tiene que dejarlos amarrados, darles algo así como un laxante, o hacen más bien estudios de los patios, del predio donde están los pacientes infectados, para ver si ellos tienen y les indican, bueno, les puedan hacer esto o no, les dan el tratamiento a los animales cada 45 días. Y en los animales, ¿cierto? Fundamentalmente análisis de los datos de faena en los mataderos. Cuando tenemos la matanza clandestina o domiciliaria, perdón, no tenemos ningún dato en ello. Y en el hombre, como ya adelantaba, tenemos los exámenes imagenológicos, que ya los mencionaron, los exámenes de laboratorio, el examen directo del quiste, ¿cierto? Eh, esto la verdad es que uno lo puede hacer, pero, o sea, de partida un quiste, cuando hay una sospecha fuerte de un quiste hidatídico, no se puede puncionar, porque en la punción está el riesgo de que se rompa y que ¿cierto?, quede filtrando el quiste hacia el peritoneo o hacia la pleura, ¿cierto? O sea, si tenemos una fuerte sospecha que es quiste hidatídico, no se funciona, ¿ya? Pero, ¿cuándo podemos hacer el estudio directo entonces? Cuando en el momento operatorio, ¿cierto? En que uno le pide a los cirujanos, pero ellos no lo hacen porque les da susto también, porque queremos verificar cuando está frente a un quiste hidatídico, queremos ver si el quiste está vivo y si está fértil. Y en el laboratorio se puede hacer eso. Uno examina con tinciones el líquido y podemos definir si estamos frente a un quiste muerto, por ejemplo, un quiste que ya recibió tratamiento, un paciente que ya recibió tratamiento. Eh, o no hay, o un quiste estéril. Entonces, si digamos, si está todo muerto, si está muerto el quiste, ¿para qué seguimos con tratamiento posterior? O sea, se fijan, es importante porque define acciones posteriores a tomar. Pero la verdad es que en muy pocas ocasiones se hace porque les da susto también que al puncionar pueda caer alguna gota y toda la cosa. Entonces, no logramos mucho. Pero ahí es donde podemos tener la visión directa. El resto del examen directo lo van a hacer en anatomía patológica o en el ISP, en que van a ver si hay escolisis, si están vivos o no. Eh, bueno, y como decía, el envío al ISP, por eso hay que enviarlo al ISP por la genotipificación. Y lo otro es la búsqueda de laboratorios, de anticuerpos, y que para ello hay una red de laboratorios, que no hay muchas, como yo decía, eh, porque es una técnica manual en el fondo, ¿cierto? El ISP tiene un kit para hacer ELISA, que tiene algunas dificultades, ¿cierto? Pero uno hace el diagnóstico mediante ELISA y
lo tiene que mandar, lo mismo que en Chagas, hay que mandar a confirmarlo, es decir, no puede salir un examen positivo local, ya tiene que venir confirmado desde el ISP. De repente, si estamos frente a un paciente que no tiene el diagnóstico, digamos, serológico y digamos, para entrar a cirugía al día siguiente, podríamos, pero tenemos que estar en antecedentes de ese dato, podríamos dar un preinforme y decir si está positiva el ELISA, ¿cierto? Porque la confirmación nos va a costar 3 semanas más. Pero tiene que ser confirmado, ¿ya? Y también se pueden hacer estudios poblacionales con censos serológicos, pero la verdad es que, como decía Jorge, tenemos un 20% de falsos negativos, porque estos quistes que pueden ser el C1, ¿cierto? O quistes que estén intactos, que no hayan tenido, porque tiene que haber contacto, digamos, del contenido. Entonces, más bien para estudios poblacionales, claramente está indicada la eco abdominal. La siguiente. Entonces, en el diagnóstico, radiografía de tórax, ecotomografía abdominal y el TAC para los casos sospechosos. Ahora, siempre, o sea, si tenemos un quiste un quiste hepático y atídico, tenemos que hacer la radiografía de tórax para buscar si es que existe más. Y al revés, si tenemos un quiste pulmonar, tenemos que hacer la eco abdominal, sí o sí. ¿Ya? Y la detección de anticuerpos, ¿cierto? Que nos va a ayudar mucho y nos va a ayudar también en el seguimiento. A ver, la siguiente, por favor. Ya, pasamos a la radiografía. Respecto de los anticuerpos, cuando se hace los anticuerpos, se hace una relación, que es el DOCO se llama, que es el punto de corte, el resultado que te dio en el lector de ELISA versus digamos, el punto de corte, cuando se define si está positivo o negativo y con el resultado que te dio. Sobre 1 es positivo. Y normalmente sale 2.2, 2.3. Entonces, cuando uno va controlando cada 6 meses o anualmente a un paciente que fue operado y que fue tratado, el DOCO nos sirve como cierto predictor porque va bajando y el DOCO va disminuyendo. Y cuando está menos de 1, nosotros podemos decir que esa serología ya está negativa. Entonces, fundamentalmente nos sirve como eso. Y también nos ha servido, personalmente tengo 2 casos, ¿cierto?, de niños, en que teniendo un DOCO, esta relación, ¿cierto?, en que iba bajando, llega a control del próximo año y había subido. ¿Qué pasó? Vienen a control y aparición de otro quiste en una niña de 12 años. Una niña que nunca fue derivada a tratamiento y no se le hizo tratamiento médico pre ni post quirúrgico. Entonces, por eso que yo les digo, cuando llegamos al tratamiento, que es importante, porque nos evita las recidivas. Lo mismo en otro niño, ¿cierto? Con un quiste hepático también. Lo mismo, aumento de este DOCO y vemos la presencia de un quiste. Entonces, ¿qué pasa? Este niñito, si bien, ¿cierto?, se trató, pero era de una zona rural, su mamá tenía que salir a trabajar, el niño tenía como 9 años y le dejaba a él la indicación de que se tomara el medicamento porque iba solo en la casa. Entonces, no se lo tomó. Entonces, es con esas cosas con las que tenemos que lidiar. ¿Se fijan? No es esto se hace, no, es multifactorial el que tengamos, digamos, éxito o no en el tratamiento. Y tenemos que preocuparnos de ello, po. Tenemos que preocuparnos, no es una cosa, no me importa, no sé, problema en la mamá, no. ¿Ya? Bueno, las radiografías, vamos a ver, esto es lo que hablábamos, este quiste que es cierto que está roto porque le entró aire, y aquí vemos este nivel hidroaéreo, aquí vemos estos quistes a nivel pulmonar, esto que hablábamos es un C3, ¿cierto? Y ya vamos a ver otros en que están más, ¿cómo se dice? Calcificados. La siguiente. Bueno, esto ya se los mostró Jorge, ¿cierto?
es como esta clasificación nos sirve mucho para el tratamiento, por lo que ya vimos recientemente. Y eso uno lo ve. Ahí vamos a ver un quiste, uno ve tal cual esto. ¿Ya? Afortunadamente ahora están, porque en APS, ¿cierto? Porque a lo mejor muchos están pensando en nosotros, bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, se está implementando, y yo supongo que en varias regiones, ¿cierto? El capacitar a médicos para que hagan una cosa básica, si esto es poder ver una lesión o no, ¿cierto? No hacer, pero para que puedan hacer ecografías y no tengan que llegar a un hospital de, digamos, de especialidad para que le hagan y espere 2 años para hacer la ecografía. Generalmente en algún hospital tipo 4 se están haciendo las ecografías, como para que puedan hacerle a un paciente sospechoso o a los contactos. La siguiente. Bueno, aquí así es como uno ve el examen directo, ¿cierto? Así es como uno ve. Este es un Scolex vaginado, en que ahí ustedes ven la corona de ganchos y las ventosas. Esos son distintos tipos de Scolex que sacaron desde quistes y atídicos. La siguiente. Perdón. Eso también ya lo mostró Jorge, es cierto que tenemos que confirmarlo con Western Blot. Con Western Blot. No con otra técnica, ¿ya? Y ahí de repente tenemos algunos problemas. Porque ¿quién confirma es el ISP, que es una entidad pública también, y que pasa por los mismos de todas las entidades públicas que de repente no tienen dinero. Se les acaba y se acaba el Western Blot, ¿cierto? Y no pueden comprar hasta que, no sé, 2 meses más. Y no cuentan con el Western Blot, entonces ellos tienen que confirman con otra técnica, con otro ELISA, con estas técnicas inmunocromatográficas, ¿cierto? Pero lo ideal es que se confirme con un Western Blot. Pero no siempre ocurre eso. Entonces los adultos vamos a mandar los negativos o los indeterminados, los sospechosos. Y en el caso de los niños mandamos todo, negativos y positivos. Siguiente. Entonces, también como decía Jorge, los antecedentes epidemiológicos, súper importantes, siempre. Y hay que empezar a preguntar para atrás. Presencia o no de manifestaciones clínicas, porque de repente puede que esté asintomático y fue un hallazgo. Entonces, hallazgo compatible con métodos complementarios, ya sea imaginológicos o serológicos. Ahora, es importante, claro, en las regiones del norte es muy poca la hidatidosis. De hecho, nosotros acá en la Quinta también tenemos poca hidatidosis. En el tiempo se nos han ido acumulando, pero es importante, y lo que yo siempre digo con los parásitos en general, que no son tan frecuentes afortunadamente en Chile, pero hay que tenerlos dentro de nuestro diagnóstico diferencial. Entonces, pensar en una hidatidosis. Entonces, si tienen alguna masa que, ¿cierto?, que les sospeche, bueno, vayan a los antecedentes epidemiológicos del paciente y puedan orientarlo. A lo mejor no es, pero siempre tenerlo en el diagnóstico diferencial. Siguiente. Bueno, dentro del tratamiento, la notificación. ¿Y por qué es importante la notificación? Porque esto va a significar que la Seremi se va a enterar de que tenemos un caso de hidatidosis, ¿cierto? Como yo le voy a mandar el nombre y la dirección del paciente, y ellos se encargan tanto el departamento de epidemiología como de la autoridad sanitaria, ¿cierto? Que se encarga de zoonosis, y van a ir a visitar, ¿cierto? Van a ir a visitar la casa. A lo mejor se trata de un paciente que vive en un centro, en una parte urbana, y que vivió hace 40 años o fue de vacaciones cuando chico, en fin. Pero ahí tienen que hacer una encuesta epidemiológica y verán si la cosa sigue o no. Si es un paciente urbano y nada, seguirá y listo, y sigue desde el punto de vista diagnóstico y tratamiento médico. Pero si vive en una zona rural, ¿cierto? Esto va a significar que van a tener que hacer toda una encuesta de cuántos, o si estamos frente a un niño es una infección activa. Entonces, de cuántos hay
cuántos viven en la casa, ¿cierto? Y ahí la unidad de epidemiología de la Seremi se va a encontrar con la APS, ¿cierto? Y ahí entran ustedes. La APS que van a decir, tienen que tomarle muestra y exámenes a todos los contactos, porque eso lo tiene que hacer APS. Y va a tener que, ¿cierto?, tomarles una radiografía de tórax y una ecografía. Si pueden, con la serología, maravilloso, ¿ya? Y, digamos, ya ante un caso positivo, por supuesto, derivarlo a tratamiento, como veíamos en las diapos anteriores de Jorge. Entonces, eso por un lado, ¿cierto? Y por otro lado, va zoonosis y educan y desparasitan a los perros cada 45 días y les dan los antiparasitarios a los dueños de ese predio, ¿ya? Por eso que es importante la notificación, porque es la única forma que completemos el círculo. Tratamiento quirúrgico, muchas veces, como veíamos en general, menores de 5 centímetros va solo tratamiento médico y con todo el esquema que veíamos, pero cuando es quirúrgico hay técnicas convencionales o radicales o abren, destechan el quiste nomás, ¿cierto? Y sacan la hidátide o lo sacan entero. Hay otros, el drenaje percutáneo que es el PAIR, que aquí en nuestro país la verdad es que no hay mucha experiencia. Y que consiste en puncionar el quiste, extraer todo el líquido y después inyectarle un líquido escolicida, ya que mate los escólices, dejarlo ahí como media hora y después extirparlos nuevamente. La verdad es que no tenemos mucha experiencia en eso, ¿cierto? Pero tampoco hay evidencia de que los escolicidas, que lo que se usa es al 30% en la solución salina, al 30%, ¿cierto? Tampoco es totalmente escolicida, entonces tampoco nos da una seguridad. Pero eso es en cuanto al tratamiento quirúrgico. Y el albendazol siempre, como decíamos, exclusivo en quistes inferiores a 5 centímetros e ir observándolos, como veíamos en el esquema, y en combinación. Ahora yo voy a disentir un poquito de Jorge, ¿cierto? Eh, respecto a la dosis pretratamiento. Sí, es verdad que la orientación técnica dice 12 horas, pero tuvimos una reunión hace unos meses, porque ¿qué nivel plasmático vas a lograr tú en 12 horas previa a la cirugía de albendazol? Nada, ni uno. Entonces, si mal no recuerdo, esto lo vamos a tener que conversar después, pero si mal no recuerdo, habíamos quedado en que el tratamiento preoperatorio en un paciente es de 15 días. ¿Y por qué no más tiempo? ¿Por qué? Porque el quiste, como el medicamento hace acción, el quiste se deteriora y el quiste se deforma y genera una complicación para los cirujanos sacarlo. Entonces, con 15 días nosotros logramos un nivel, digamos, medio sanguíneo del medicamento como para asegurar la cirugía, ¿cierto? Pero no hemos deformado el quiste porque se ha muerto previo al tratamiento. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no lo tratamos y que se muera? Porque ese quiste degenerado, que en general se arruga, se altera, se nos puede infectar. Y vamos a tener un quiste muerto que se va a infectar. ¿Ya? Entonces, respecto a la quimioprofilaxis, yo diría 15 días previo a la cirugía. Y manejo a nivel secundario, por todas estas cosas que yo les he ido contando. ¿Ya? Creo que el manejo debe ser a nivel secundario. Y ahí estamos, ¿cierto? Respecto a lo que preguntaban, claro, parasitólogas somos individuos en extinción. ¿Y quiénes vienen? Los infectólogos o infectólogas. Y si no hay infectólogo o infectora en el hospital que correspondan, tienen que ser los internistas. Y lo mismo, los pediatras o pediatras infectólogos o los pediatras generales, quienes tienen que ver esto. Porque además es súper importante, digamos, que sea
visto por cirujano y por internista o pediatra, porque los cirujanos normalmente, ¿cierto? Exceptuando algunas en el sur de Chile, ¿cierto? En que tienen mucha más experiencia, los cirujanos han hecho como más de ellos los quistes pero si no, los cirujanos dan de alta después del segundo control al paciente. O sea, se cicatriza la herida y lo dan de alta. Y al paciente tenemos que seguirlo. Es una patología crónica, ¿cierto? Aquí con criterio oncológico, 10 años, lo que signifique. ¿Qué queremos? Que el paciente se cure. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Con las ecografías cada 6 meses en un comienzo, después una vez al año, ecografía y radiografía, y con serología, y aquí vamos utilizando lo que yo les decía, esta relación de la densidad óptica partido por el punto de corte. ¿Ya? Entonces, cuando llegamos a menor de 1, estamos negativos. Si ya después de 2 años, perdón, 2 controles, ¿sí? 2 años, en que tengamos serologías negativas y que no tengamos ninguna aparición de quiste, nosotros podemos dar de alta al paciente. Y esos son años. Son años. Entonces, y un cirujano no va a estar años con el paciente. Por lo tanto, es súper importante que tiene que seguirlo un médico internista o una pediatra. La siguiente, el otro ya lo habíamos dicho. La siguiente. Bueno, esto es, ¿cierto? Un poquito lo que hablábamos, ¿cierto? Respecto al esquema de tratamiento con el tipo de quistes y cómo vamos, que en eso, ¿cierto? Si los menores de 5 centímetros en general, eh, vamos a tratarlos con medicamentos, ¿cierto? Ahí los que están entre 4 y 5 centímetros, ahí hay de repente algunas diferencias entre los distintos especialistas. Algunos dicen que un quiste de 5 centímetros no se va a eliminar solamente con el tratamiento médico. Ahí tenemos que verlo. Lo tratamos y vamos evaluándolo cada 6 meses en un comienzo y después una vez al año. Y si no, pasa a cirugía. La siguiente. Aquí está de la profilaxia en la que yo decía. Bueno, los contactos ya hablamos, también lo habló Jorge. La siguiente. ¿Cuál es el papel del APS? ¿Cierto? Bueno, sospecha clínica. ¿Ya? ¿En qué caso, cierto, frente a un paciente a ver, decir que lo vamos a sospechar solamente con la sintomatología, salvo que nos hable de que ha tenido una vómica hidatídica, ¿cierto? Pero que tenga tos crónica, que tenga dolor de costado, que esté dolor abdominal, salvo que palpemos, ¿cierto? Que palpemos una masa hepática, por ejemplo, ¿ya? Pero nos vamos a orientar mucho más con los exámenes imagenológicos, ¿ya? Si podemos pedirla, la pedimos, si no lo mandamos a nivel secundario, como habíamos dicho, y en el nivel secundario tendrán que pedir la serología. Realizar el epivigila, ¿ya? Porque aquí no es como el Chagas en que tenemos que, ¿cierto?, definir si es un Chagas que tiene compromiso cardíaco o digestivo o nada. Aquí es hepático, pulmonar o de otro órgano, ¿ya? Lo hacemos el diagnóstico de contacto a partir del caso índice, que nosotros ya podemos, va a venir la Ceremi y nos va a decir, pero ya podemos, coordinación con la Ceremi, en general es la Ceremi la que se va a comunicar con la PS, educación de los equipos de salud y educación a la población, de acuerdo, ¿cierto?, a la iniciativa a la cual estamos adscritos desde la OPS, a la APS lo que más le corresponde es educar a la población. Y para eso se tienen que educar los equipos de salud, ¿cierto? Y para eso está esta cápsula, este curso que tiene la OPS que dejó Jorge, yo al final también se los voy a dejar el link, en que de hecho teníamos metas, ¿cierto? En que tienen que, ojalá, capacitarse todos los profesionales de la APS. Se capaciten con este curso para poder después capacitar a la población. ¿Y en qué capacitarla? En que no tiene que haber matanza domiciliaria, en que tienen que enterrar las vísceras, coserlas, pero enterrarlas muy bien porque los perros van y escarban, ¿cierto? Esta cosa de estos tambores que hay en algunas partes, o sea, son re buenos, pero la verdad es que son proyectos,
en algunos sectores donde es más frecuente, pero no es habitual en todas partes. Entonces tenemos que educarlos, o los queman, los cuecen, las vísceras, ¿cierto? Antes de botarlas y después las botan en una parte, digamos, las quemas las pueden enterrar, pero tiene que ser muy hondo, porque los perros escarban, ¿ya? Y digamos, lo que tiene que ver con la crianza responsable de mascotas, ¿cierto? La desparasitación de las mascotas. Si tengo que serme responsable de los perros que pueda tener. Entonces, llevarlo al veterinario, desparasitarlo, ¿cierto? Educar a todo el grupo familiar que el lavado de manos, lavado de manos, lavado de manos y lavado de manos, ¿cierto? Que no besen a los perros, ¿ya? Tener ojalá el área de donde tienen siembra, ojalá la tengan cercada, que no entren los perros a la siembra. Y, y todas esas cosas. Y eso lo tiene que hacer la PS. La siguiente. Entonces, ¿por qué la vigilancia se justifica? Porque es una enfermedad que se puede prevenir con todas estas cosas que hemos hablado, porque tiene casos graves, ¿cierto? Eh, Disminución de la calidad de vida y pues, eventualmente muerte, ¿ya? Es poca la mortalidad, ¿cierto? Pero eh, dentro de, a ver, si hablamos de las parasitosis, de los protozoos, ¿se acuerdan lo que les mostré al comienzo de la clasificación de los parásitos? Los protozoos, eh, la que tiene mayor mortalidad es el Chagas. Y de los helmintos, la que tiene mayor mortalidad es hidatidosis. Es un problema de salud pública porque está desatendida, está dentro de las enfermedades desatendidas, afecta a población económicamente activa, altos costos de tratamiento, son cirugías grandes, los pacientes van a UCI después que son operados. Y hay pérdidas económicas, o sea, las pérdidas son importantes, porque son animales enfermos, por lo tanto son animales flacos, dan menos leche, hay mala calidad de la piel. La siguiente. Bueno, esto nada más que no me interesa mostrar, solamente para que vean un estudio que salió ahora, el 2025, perdón, ahora, el 2026, en la revista chilena de infectología, ¿cierto? Vieron las notificaciones, los egresos y la mortalidad en este periodo y la distribución. Fíjense, esto nada más que para mostrarles que de 7.069 egresos hospitalarios y hay 3.345 notificaciones. Y seguramente muchas de estas, porque cuando de repente hemos tratado de hacer cruces entre los egresos, notificaciones, ¿cierto? Resulta que la cantidad de egresos que no estaban notificados es súper importante. O sea, aquí ustedes ven, si suponemos que estas notificaciones corresponden a esto, que no es así, estamos hablando de menos del 50% de los casos están notificados. Y eso no puede ser, por eso que es importante. Aquí tenemos los niños, ¿cierto? 19%. Ya, la siguiente, por favor. Bueno, habla digamos, como en la gran mayoría, al pasar los años, en la gran mayoría aumentaron los casos de equinococosis. La siguiente. Algunos casos clínicos solamente imagenológicos. Este es de una paciente, por ejemplo, de 50 y tantos años que tenía esta imagen, como ustedes ven, calcificada. Entonces, ante una imagen calcificada, uno no trata, ¿cierto? Y aquí se hizo un escáner y vimos esto. ¿Se acuerdan la foto que vimos? Que yo les decía, se ven las membranas. Entonces, este es un quiste que está heterogéneo, es un C4, no se trata. Esta paciente apareció hace como 2 años con un nuevo quiste. ¿Cierto? Con este quiste calcificado y apareció con otro quiste. Y está esperando cirugía. Que ese es otro tema, ¿cierto? A propósito, hablando en que ahí tiene que haber, o sea, estamos hablando de que los pacientes se operan, se tratan, ¿cierto? Pero no hay horas para la cirugía porque están llenos, ¿cierto? Con los GES, están llenos con los cánceres. O sea, y se los digo porque yo he ido a conversar.
Entonces estamos tratando de ver alguna posibilidad de que así como que nos den, como tenemos pocos casos en esta región, de que nos den como que un pabellón cada 3 meses para operar los pacientes que están dando vueltas hace 3 años. Entonces, puede verlo un internista, a lo mejor van a tener una, pero de ahí a que el cirujano lo pueda operar, estamos complicados. Y yo creo que es la situación que puede pasar. Entonces, ahí contar con un programa nos va a ayudar porque tenemos más fuerza. O sea, el paciente tiene que ser operado. Entonces, no le damos tratamiento ni nada porque ¿para qué le voy a dar tratamientos? Incluso con mis 15 días antes, o sea, yo le digo, mire, llámeme cuando lo llamen de cirugía, ahí me avisa y empezamos el tratamiento. Entonces andan pacientes sin control. Siguiente. Estos, ¿cierto? Son 2 casos pulmonares. Esta es una niña. Esta es una niña de 14 años que estaba el año pasado, se hospitalizó, tenía un quiste en esta zona, hizo una fístula, se complicó, hizo una fístula bronquial, pero está bastante bien. La tratamos previo la tratamos un mes, los cirujanos infantiles me dicen, trátalo un mes nomás. Un mes antes y la tratamos 3 meses después porque tuvo esta fístula, porque ella tuvo una vómica. Y hasta el minuto está bastante bien, su serología se negativizó, siempre fue muy baja su serología, se negativizó y estaba bastante bien. Y este es un señor que debutó de esta forma, ¿cierto? En que tenía un absceso pulmonar y él también tuvo una vómica, logró identificar este líquido tan amargo que eliminó, ¿cierto? Pero él era un paciente que tenía muchas otras comorbilidades, ¿cierto? Además tenía un quiste hepático también y había hecho un TEP. Por lo tanto, no fue candidato a tratamiento con este paciente, lo tuvimos 6 meses en tratamiento, hasta que el quiste desapareció y después se operó del quiste hepático. Pero el paciente estuvo 6 meses en tratamiento. Entonces, no es tampoco que sean sí o sí 90 días. Depende de cada caso. La siguiente. Este es un paciente también, aquí vemos un quiste absolutamente calcificado, ¿cierto? Y debiera estar en control anual, pero él no viene a control hace como 3 años. ¿Ya? Y este es un paciente con un quiste hepático y del vaso. Él tenía el antecedente de una hermana con un quiste diatídico y es un paciente que no hizo el tratamiento completo y también está pendiente de la cirugía y se ha tratado de ubicar y el paciente no viene a control. Siguiente. No es para que lea todo esto. Este es otro caso, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos hacer las cosas mal? Desde el 2005 al 2026, con años, ¿cierto?, en que ha desaparecido, pero en que tenía un quiste hepático y que como salió negativa la serología, ¿cierto? O sea, se catalogó como quiste simple, eso en el 2005. No tenía el líquido porque tenía una ruptura, tenía el líquido, salió negativo para parásitos, dice. Y en el 2007 se operó por un quiste hepático hidatídico de 17 centímetros. Nunca 2 quistes, ¿cierto? Uno de 20 y otro de 15. Y tenía un quiste abdominal ya, ¿cierto? Seguramente por estos 2 años previos en que tenía esta ruptura que hizo y nadie se dio cuenta. Se hizo el heno en ese tiempo, ¿cierto? No hay tratamiento, no hay tratamiento, no hay tratamiento y 2016 tiene masa quística y una masa esplénica, tenía una masa periuterina, salió positivo el examen en el 2019 y tenía múltiples quistes, se confirma hiatidosis, se inicia un tratamiento que dice por 30 días que no se controló porque no había nadie que
no había ningún médico tratante en esta paciente, ¿cierto? Después dice en el 2019, por 3 meses, que estaba suspendido porque no retiró farmacia y nadie más, no, nadie más la controló. Tenía una colección o sea, ausencia del lóbulo hepático derecho, una lesión en el vaso, en el riñón, en los riñones, ¿cierto? Y después una segunda receta de albendazol, pero no dice nada más. Y finalmente en el 2026 estaba hospitalizada por una neumonía con múltiples quistes en abdominales. Entonces, esto es en el fondo cómo puede evolucionar una paciente, ¿cierto? En los que yo les mostré, claro, estamos bien, pero ¿cómo puede evolucionar esta señora? ¿Cierto? 2005, 2015, o sea, 20 años, en que nadie la tomó, en que nadie la siguió, y fue por consultas solamente. Entonces, eso es lo que no queremos que pase. La siguiente. Estas son, ¿cierto? La documentación, la cápsula educativa y las orientaciones técnicas, que es lo mismo que les dejo Jorge. La siguiente. Muchas gracias. Eso es una vista de mi lindo Valparaíso con la luna desde mi casa. Muchísimas gracias, Preguntas. doctora, por su completa presentación. Voy a dejar de compartir. Vamos a dar paso a algunas ¿Mm? preguntas para el cierre. Dice, como médico general, ¿nosotros iniciamos el tratamiento farmacológico si cumple los criterios o el No, paciente debe esperar a la evaluación por especialista? no. El paciente tiene que esperar la evaluación por especialista. Sí, el tratamiento es nivel secundario, ¿ya? Es nivel secundario por las complicaciones que pueden ocurrir y además porque tenemos que tener claro cuándo se va a operar el paciente. Porque como dijimos, el tratamiento preoperatorio solo son 15 días, ¿ya? Pero no 3 meses. Que hemos tenido casos, sí, o sea, de pacientes que se han tratado 3 meses y están ahí dando vueltas esperando la cirugía. Y se aburren y no han vuelto a control. Entonces hay que llamarlos. Pero Gracias, se hace a doctora. nivel secundario. Gracias, doctora. Dice, ¿se puede orientar el diagnóstico con ecografía bedside previo a serología o hay que esperar una ecografía informada? O sea, yo creo que se puede orientar, po. Sí, po. O sea, si se puede orientar si tenemos una masa quística, sí, nos orienta, claramente. Y después haremos, digamos, mayor estudio, se pedirá la serología, la otra eco informada, pero sí se orienta. No importa que tengamos diagnósticos de más. Gracias, doctora. Tenemos aquí, si tenemos un paciente que se presenta con vómica hidatídica, ¿tiene riesgo de anafilaxia o siembra secundaria? ¿Habría que tomar alguna precaución en dicho caso? Sí, sí, pues tiene riesgo de anafilaxia. Eh, ahora, como que la anafilaxia está más descrita, porque no he visto nunca una anafilaxia, afortunadamente. Eh, está más descrita desde el punto de vista abdominal, una ruptura abdominal, más que por una vómica pulmonar, digamos, o sea, por la salida, pero está el riesgo, claro que sí. Eh, y ahí, idealmente, claro, eso prácticamente, digamos, el quiste roto con vómica debiera ser una urgencia, con vómica comprobada, sí, debiera ser una urgencia, por Bien, estos riesgos que existen. muchas gracias, doctora. Tenemos una última pregunta que podemos responder los dos. Quizás dice, para efecto de notificación en Epivigila, ¿el caso debe estar confirmado por serología según circular vigente? Eh, dice que sí, po. Yo no sé, Sí, Jorge, sí, qué tú dices, debe sí, estar con sí. la serología, ¿no? Sí, claro, Eh, como es, vimos, que, hay es que cuatro no te... formas de confirmar actualmente en la circular vigente para estos casos. Y una de esas es, claro, la serología confirmada con Western blot.
Entonces habría que esperar esta confirmación serológica para confirmar el caso. Ahí yo tengo ciertos problemas porque de repente podemos estar frente a una hidatidosis con serología negativa. No, claro, claro, claro que sí, sí, Entonces, digamos, si está confirmado, o sea, digamos, imagenológicamente, epidemiológicamente, ¿cierto? Y las características son clásicas de un quiste diatídico hepático, ¿cierto? Eh, y serología negativa, yo igual lo puedo notificar con serología negativa, como no reactiva, claro. ¿cierto? Listo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que actualmente, claro, la circular esta de confirmación de casos establece estos criterios. Y claro, se está trabajando en la actualización en donde se van a involucrar otros antecedentes para tener estos antecedentes de caso probable más otro antecedente, en donde, no, en donde se asocie también a factores ambientales y se ocupe también la ecografía no solo como caso probable, sino que también se permita confirmar casos. Pero es un trabajo que se está haciendo y que está, esperemos en el corto plazo se pueda sacar adelante. Así que le agradezco mucho, Ya, pues. doctora, Gracias a ustedes. por su experiencia, por su presentación, los casos que nos mostró y como siempre apoyarnos en este curso. Ya pues.